Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tarde, en esta catequesis litúrgica. Estamos hoy previo a la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la cual cerraremos este año litúrgico. No es el último día del año litúrgico, será el próximo sábado, pero sí es el último domingo del año litúrgico y eso tiene su sentido. Los invito para que contemplemos a Jesucristo, Rey del Universo, contemplemos su amor, contemplemos su presencia, su señorío en medio del mundo y de la Iglesia. Es importante saber que esta solemnidad litúrgica de hoy se centra en Cristo Rey del Universo y fue establecida por el Papa Pío XI en el año 1925. Eso quiere decir que nos encontramos ante una solemnidad que estamos celebrando no hace menos de 100 años. Entonces, pues eso tiene un significado. También la devoción por Jesucristo Rey en ese momento era muy fuerte, especialmente en México. Sabemos que hay un amor y una devoción muy especial a Jesucristo, Rey del Universo, pero es una fiesta lógicamente universal. El Papa Pablo VI la ubicó en el último domingo del año litúrgico, como expresión de fe y adhesión a la predicación y anuncio del reino de Dios. Entonces, antes se celebraba el último domingo de octubre, así la había colocado el Papa Pío XI, pero queda mejor en el último domingo del año litúrgico. Qué bueno que sea una expresión de fe y adhesión al reinado de Cristo. Nosotros nos unimos al reinado de Cristo, creemos en el reinado de Cristo y sobre todo dejamos que Él reine, que Él tenga el señorío y el dominio sobre todo. También en el final del año litúrgico esperamos que Cristo instaure su dominio definitivo cuando regrese glorioso. Entonces también pensamos en ese regreso del Señor. De hecho, el Evangelio de este domingo se presta para eso, para que evoquemos cuando Él vuelva, será cuando Él instaure definitivamente su reino. Pero claro, también nosotros sabemos que Él ya está reinando, que Él ya vino a reinar porque Él lo anunció. Él dijo, el reino de Dios está cerca, pero esperamos la consumación definitiva del reino cuando Él vuelva glorioso al final de los tiempos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Evangelio de mañana es el de Mateo 25, 31 al 46, la parábola del juicio final. El leccionario subraya este título: se sentará en el trono de su gloria. Dice, al final de los tiempos, pero sabemos que desde la ascensión Él ya está sentado a la derecha del Padre y separará unos de otros. El Evangelio nos mostrará esa separación. Dice que pondrá a los buenos a la derecha, a los malos a la izquierda, como quien separa las ovejas de las cabras. Eso dirá el Evangelio. Recordemos que terminando este año litúrgico, los últimos 3 domingos, como podemos ver en el cuadro, hemos leído parábolas que tienen que ver con el regreso del Señor, con el retorno glorioso. Hace 15 días nos correspondió la parábola de las 10 vírgenes, hace 8 días la parábola de los talentos y hoy nos corresponde esta parábola del juicio final. En esa parábola el Señor se presenta como el Rey que viene a juzgar, ya decíamos, como viene a separar los buenos y los malos. Pero sobre todo va a destacar que los buenos ayudaron a los más necesitados, hicieron obras de misericordia. Y es importante recalcar eso. El Señor insiste, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Tenemos que seguir creciendo en aprender a mirar y a reconocer en cada hermano nuestro el rostro de Cristo, en todos nuestros hermanos.
Esa es una enseñanza importantísima del Evangelio del día de mañana. No la perdamos de vista. ¿Sí? Todos somos sacramento de Cristo, porque si me ves a mí, debes reconocer a Cristo, pero si yo te veo a ti, también tengo que aprender a reconocer a Cristo. Como esta es una catequesis litúrgica, pues es importante ver los textos litúrgicos y tenemos que aprender a contemplar la liturgia, pero también a escuchar los textos litúrgicos para ver qué dicen. Entonces encontramos el prefacio de esta solemnidad. Recordemos que el prefacio es la oración que está precedida por un diálogo en la que el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, etcétera, etcétera. Después sigue el prefacio, que es la introducción a la plegaria eucarística, y en la plegaria eucarística es donde ocurre la consagración y donde el sacerdote pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía para consagrar el pan y el vino. Antes de cantar el santo se proclama el prefacio, y el prefacio es propio mañana y nos dirá lo siguiente: porque consagraste, sacerdote eterno y Rey del universo, a tu único Hijo. Entonces lo primero que nos dice el prefacio es que Cristo fue consagrado sacerdote, pero también Rey. Ahí tenemos ya un dato para ponerle atención, y es que aquí se nos habla de que Cristo también es sacerdote, pero claro, la solemnidad destaca el reinado de Cristo, pero cuando habla de que fue ungido, pues tenemos que saber que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, en ese bautismo del Jordán, y hecho sacerdote. Pero también el prefacio nos recuerda para qué fue ungido Cristo, para qué fue ungido. Y entonces el prefacio dice: para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención. Entonces, Cristo es ese Rey que fue ungido y fue consagrado para ofrecerse en sacrificio por la salvación, para consumar la salvación, es decir, para realizar la salvación. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz, pues consuma esa entrega, consuma el misterio de la redención. Y entonces dice: y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal. ¿Qué significa esto? Que Cristo murió en la cruz y consumó la salvación. Y entonces con su resurrección también Él adquiere el señorío y tiene el poder de la creación entera. Y tiene ese señorío y el poder, y de esa manera Él puede entregarle al Padre el reino. El reino. Por eso dice: entregar a tu majestad infinita un reino. ¿Y cómo es ese reino que instauró Cristo? Él con su muerte instauró ese reino. Es un reino de la verdad y de la vida, un reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Es profundo todas estas palabras, pero vale la pena meditarlas. O sea, cómo Cristo consumó su reinado fue en la cruz. Eso siempre que celebramos la fiesta de Cristo Rey lo meditamos. Solo pues el Evangelio esta vez no se refiere mucho a la cruz. Pero siempre recordemos que el reinado de Cristo se fundamenta en la cruz. Y eso ya rompe con la lógica de los reinados de este mundo. Porque los reinados de este mundo pues son reinados de comodidad, son reinados en los que los súbditos simplemente le rinden pleitesía a un rey, pero aquí acontece todo lo contrario, porque el reinado de Cristo es un reinado donde Él se entrega, donde Él dona su vida. El rey se deja poner una corona de espinas y sacrifica su vida para entregarle a Dios Padre el reino que quiere construir. Y pues que después será el reino que nosotros tenemos que también ayudar a construir. Porque claro, Cristo es ese Rey, el Rey universal, pero nos invita a nosotros a ayudarle a construir ese reino.
Pensemos también en esa responsabilidad que tenemos todos nosotros, de dejarlo reinar, dejarlo a él reinar en nuestra vida, pero de contribuir como constructores del reino. ¿Y el reino cómo se construye? Como dice aquí, con la verdad y la vida, con la santidad y la gracia, el reino de justicia, amor y paz. O sea, esas son las cualidades, son 7 cualidades que tiene el reino. Podemos decir que hay que trabajarle mucho a esas 7 cosas. Si tú trabajas en esas 7 cosas, la verdad, la vida, la santidad, la gracia, la justicia, el amor y la paz, estás colaborando a la construcción del reino de Dios. Vamos ahora a ver rápidamente algunos detalles de las lecturas. Ya hablamos del Evangelio, pero nos tenemos que referir a la lectura del profeta Ezequiel, la primera lectura, porque el Evangelio nos presentará a un rey que es pastor, que separa las ovejas de las cabras, pero eso ya estaba plasmado en el profeta Ezequiel, que dice: a ustedes, mi rebaño, yo lo voy a juzgar entre oveja y oveja. Entonces ese rey también se presenta como un pastor. De hecho, el salmo que escucharemos y que entonaremos es: el Señor es mi pastor, porque mañana entonces contemplaremos a un Dios que es rey, pero que pastorea. Como cada vez que celebramos la fiesta del buen pastor, en el 4º domingo de Pascua contemplamos el amor de un Jesucristo que pastorea y guía sus ovejas. Mañana también las lecturas nos llevarán a alegrarnos por el pastoreo de Jesucristo. Y la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos hablará en la segunda lectura, diciendo: entregará el reino a Dios Padre. Cristo entregará ese reino a Dios al final de los tiempos, y Dios será todo en todos. Ese es, digamos, el gran objetivo del reino, que Dios sea todo en todos, que Dios lo invada todo y llene toda nuestra vida. Y eso pues será pleno al final de los tiempos, pero también trabajemos nosotros para que Dios sea la plenitud de todas las cosas en nuestro presente. Y concluimos con la oración colecta de esta catequesis, en la que dice que Dios quiere recapitular todo en Jesucristo. Cuando Cristo reina, todo va a quedar recapitulado, reorganizado en Dios. Entonces, qué bonito que contemplemos también cómo Dios quiere reordenar todo, reorganizar todo, de tal manera que si Cristo domina, todas las cosas, toda la creación será libre de la esclavitud y pues tendrá la finalidad que Dios le dio cuando fue creada. Bueno, entonces meditemos esta oración para ir terminando este momento. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que muchos puedan ver esta catequesis, que la podamos compartir. Tengamos en cuenta también que en la pastoral litúrgica de la diócesis esta semana tendremos 2 momentos de preparación para comenzar el Adviento y la Navidad. El miércoles tendremos una catequesis sobre Isaías, el profeta del Adviento, a las 7 de la noche por aquí, por el mismo canal de Facebook. Y el próximo viernes, también a las 7 de la noche, tendremos una catequesis sobre el Evangelio de la Navidad, para empezar ya a prepararnos a comenzar el Adviento. Y de hoy en 8 días nos encontraremos también a esta hora para la catequesis que tiene que ver con el primer domingo de Adviento y con el comienzo del nuevo año litúrgico. Dios los bendiga a todos, pasen muy buena tarde y que tengan una festiva y alegre celebración de la solemnidad de Cristo Rey del universo.